Hola, hoy vamos a revisar la actividad número 6 del módulo propedéutico, correspondiente a la semana 3. En este caso es evaluando la información. Para poder realizar esta actividad vamos a revisar algunos de los recursos que nos proporciona la prepa antes de comenzar. El primero es Transforma la información. Aquí nos hablan de los procesos de búsqueda de información, cómo elaborar un borrador y cómo corregir los errores en nuestro trabajo y la importancia de citar. Después tenemos este video en donde nos explican cómo insertar una cita en Word y finalmente por qué es importante referir la información consultada. Aquí se habla un poco del tema del plagio y de la importancia de las citas. Una vez revisados estos documentos, vamos a revisar nuestra tarea. En esta actividad, evaluando la información, lo que vamos a entregar es un documento de Word con este título de Evaluando la información. Recuerden que el nombre completo debe ser apellidos, nombre, módulo 0, semana 3, evaluando información. Lo primero es descargar el archivo correspondiente de esta liga y después realizar la actividad sobre ese archivo. Recuerden que en esta página también podemos encontrar los criterios de evaluación para esta actividad. Para continuar voy a abrir el documento que descargué. Aquí me solicita empezar colocando el nombre del autor, es decir, aquí iría mi nombre completo. Una vez colocado mi nombre, lo que tengo que hacer es abrir estos dos enlaces que me presentan de dos documentos diferentes que hablan de plagio. En este caso yo voy a hacer el ejemplo con otros documentos distintos, solo para que veamos cómo contestar el cuadro. Entonces, de cada uno de los documentos vamos a identificar la información que nos están solicitando y después de eso vamos a hacer la evaluación de los documentos a partir de este cuadro con algunas preguntas. Lo primero que tenemos que buscar es la fecha de la publicación, el autor, la ciudad y si la información que contienen es clara y lógica. Los textos con los que ustedes van a trabajar son plagio, una falta de ética y definición de plagio. Con estos dos textos ustedes llenarán el siguiente cuadro. Yo, para poder realizar este ejemplo, voy a utilizar otros textos para que puedan ver cómo llenar ese cuadro. Entonces, el documento cuenta con un título, menciona el nombre. Mi primer texto, la educación en línea, una perspectiva basada en la experiencia de los países. Y el segundo texto se llama Orientaciones básicas sobre la educación en línea y la función tutoral. Después, el documento cuenta con nombre del autor. Aquí están los nombres de los autores. Estos son los nombres de los autores del primer documento y del segundo. En el documento se menciona la institución a la que pertenece el autor. En el primer caso sí, al finalizar la primera hoja nos dice Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. En el caso del segundo documento no nos menciona una procedencia directamente del autor, pero sabemos que el documento pertenece a la UNESCO. Después, la información publicada es reciente, indica la fecha si es que el documento cuenta con fecha. En el caso del primer documento nos menciona varias fechas. La primera es la fecha en la que se recibió el artículo, la segunda es la fecha en la que se aceptó publicar el artículo y la tercera es la fecha que corresponde a la publicación final del artículo, que es abril-junio de 2014. El segundo documento nos menciona que fue impreso en 1993. La siguiente pregunta es una reflexión en donde tenemos que describir por qué creemos que es importante que la fecha esté actualizada. Finalmente, vamos a describir las ideas principales de cada texto y después vamos a buscar si el texto incluye citas y fuentes de información. Existen diferentes formas de citar. En este documento, las citas o las referencias están marcadas entre paréntesis y aparece el apellido del autor o autores y el año. Aquí encontramos otra cita. Cuando el nombre del autor o el apellido del autor está citado directamente como parte del párrafo, podemos ver que se hace mención a la cita poniendo entre paréntesis el año de la publicación. Este documento hace varias referencias a distintos textos y a distintos autores. Y si acudimos al final del documento podemos encontrar una sección llamada referencias, donde encontramos todos los documentos que fueron revisados para la creación de este artículo. Entonces, en esta pregunta del cuadro podemos decir que sí
El texto incluye citas y referencias. Ahora revisemos nuestro segundo texto. Este texto es un manual, es mucho más práctico y no contiene tantas citas dentro del cuerpo. Y las que tiene, las contiene en forma diferente a la que habíamos visto antes. Aquí se puede ver una cita en donde se abren comillas, se cierran comillas y se encuentra un número entre paréntesis. Al finalizar esta página vemos que ese número corresponde a los datos de la cita. Si vamos al final del documento encontramos un apartado que dice bibliografía, donde podemos ver otros documentos relacionados, citados y referenciados dentro de este texto. Podemos decir que sí, el texto incluye citas y bibliografía. Aquí tenemos otra pregunta de reflexión, en donde nos cuestionan sobre los elementos que consideramos que deberían de actualizarse en los documentos que se presentan. En este caso, como son documentos distintos a los que ustedes van a entregar, voy a omitir esa pregunta. Una vez que terminen de contestar este cuadro, tanto con las preguntas de reflexión como con las preguntas correspondientes al texto, contesten las preguntas que se encuentran debajo. ¿Por qué creen que es importante que un documento cuente con el nombre del autor, fecha actualizada y que forme parte de una institución? Y después, de los dos documentos que revisaste, ¿cuál te parece que tiene más elementos para determinar que es confiable y vigente y por qué? Recuerden que es muy importante que argumenten sus respuestas. Recuerden que saber identificar documentos confiables nos ayuda no solo para contestar esta actividad, sino para nuestros estudios más adelante en la prepa en línea. Hasta luego.